Hola a todos. Si os parece, la última sesión estuvimos viendo 3 de las herramientas. Vamos a terminar de ver como la parte más teórica de las 3 herramientas restantes que nos faltaban y luego ya, como habréis tenido tiempo de trastear un poco tanto las de la sesión anterior como igual estas, pues ya hacemos la última parte más de resolución de dudas o un poco más práctica. Vale, pues de las que vamos a hablar hoy son de las evalúa riesgo, comunica brecha y canal del delegado de protección de datos. Así como un recap previo, la última que estuvimos viendo en la sesión anterior era la relacionada con la evaluación de impacto, que como os comentamos era necesario llevarla a cabo cuando se hicieran a cabo tratamientos de datos más complejos sobre datos especialmente sensibles reconocidos por la normativa, como podían ser pues, datos de menores, datos de salud, etnia, origen racial, etcétera, o aquellos tratamientos en los que se estuvieran, aquellos tratamientos que se llevaran a cabo a través de tecnologías modernas, por así decirlo, como pueden ser pues, la inteligencia artificial y que podrían entrañar algún tipo de riesgo para los interesados afectados. Vale, entonces, la evalúa riesgo, lo primero es que al final esta herramienta, a diferencia de la evaluación de impacto, lo que va a hacer es determinar primero si tu tratamiento de datos implica o conlleva algún tipo de riesgo. Entonces, tiene un triple objetivo, que el primero es hacer una evaluación del riesgo intrínseco, establecer la necesidad de hacer una PIA o no, y estimar el riesgo residual si se utilizan medidas y garantías para mitigar factores de riesgos específicos. La peculiaridad fundamental de esta herramienta es que, como vimos, las anteriores se hacían en línea a través de la página de la agencia y en este caso, cuando tú te metes dentro de la página de la agencia para darle al evaluar riesgo, lo que se te descarga es un archivo zip con un Excel que te sirve para perdón. Se te descarga un archivo Excel en el que tú puedes ir contestando ya las preguntas que te van a ir haciendo. Entonces, tenemos aquí dos formas. Y que nos está funcionando bien el poder compartir pantalla. Teníamos preparado un sistema de pantallazos que os vamos a enseñar ahora con un poco todas las preguntas que te hacen la Agencia Española de Protección de Datos. Y como está funcionando bien, para después la parte práctica, si queréis, podemos rellenarlo juntos. Entonces, de momento, en primer lugar, pues se te va a descargar el documento Excel y existen 11 pestañas diferentes. Entonces, aquí la agencia en lo que se quiere centrar un poco es en los aspectos fundamentales del tratamiento de los datos personales. Es decir, en las finalidades lo vamos a ver así. En las finalidades del tratamiento, que si os dais cuenta es el primer recuadro por el que nos van a preguntar. Un poco como ya vimos el otro día, los que suelen entrañar más riesgo o los que suele preocupar más a la Agencia Española de Protección de Datos, pues suelen ser cuando se llevan a cabo actividades de profiling, control de empleado, controles de acceso a Internet, observación, al final lo que puede implicar un tratamiento más masivo o discriminado de datos personales. Al final esta herramienta, un poco como las anteriores, lo que hace es, pues como veíamos hace un par de diapositivas, como tiene esa triple finalidad, la de primero analizar los tratamientos, ver si es necesario hacer una evaluación de impacto o no, y luego pues ya analizar ese riesgo residual y ver las opciones de las medidas de seguridad y demás, pues aquí primero se analiza todo ese tratamiento de datos que nosotros realizamos. Entonces, pues ahora vamos, en la parte práctica lo veréis, pero las preguntas son un poco parecidas a las de las anteriores herramientas y son bastante completas. O sea, en fin, básicamente para analizar de manera pues completa cómo se lleva a cabo ese tratamiento de datos. Después de las finalidades, empezamos otra vez con las categorías de datos personales, que al final es un poco el tipo de datos que se necesitan o que se van a tratar.
Pues entre los datos personales que podrían ser un poco más inocuos, los documentos personales o aspectos personales, preferencia de consumos, gustos o hábitos que no impliquen una categoría especial de datos o rendimiento laboral, y luego pues con otro tipo de datos que también se valoran, que salen más abajo, pues entramos otra vez en el origen étnico-racial, en información relacionada con la salud, con intereses políticos, ideológicos, filosóficos, etcétera. También con menores de edad, que aquí sí que es importante recordar que la normativa de protección de datos te dice que los menores pueden prestar su consentimiento en relación al tratamiento de datos a partir de 14 años. El Reglamento General de Protección de Datos establece 16, pero la normativa española dice que es 14. Entonces, para el tratamiento de datos personales de menores de 14 años, siempre necesitaremos la autorización, ¿no?, de los padres, tutores, etcétera. Y eso también es algo pues, que aquí la agencia tiene en cuenta para ver esas categorías de interesados y si es un tratamiento pues, más especial o más sensible porque afecte a estos menores. Justo. El siguiente aspecto importante en el que la agencia se va a fijar en este caso, en el que quiere poner foco, es la extensión y el alcance del tratamiento. Esto es un poco con lo que hablábamos al principio, de que al final la agencia se suele preocupar mucho cuando hay tratamientos masivos o tratamientos indiscriminados de datos. Entonces, con esta sección, lo que quiere certificar la agencia es que es un poco el volumen y a cuántos sujetos va a afectar. O sea, cuantos menos sujetos se vean afectados, es decir, cuantos menos interesados, o sea, cuando vayamos a tratar datos de menos interesados, mejor, y cuanto mayor volumen vayamos a tener, mayor riesgo va a existir y mayores medidas de seguridad tendremos que implementar. O sea, aquí la normativa de protección de datos y, bueno, la agencia en particular o las distintas autoridades de control entienden que más datos, más riesgo. También, al final, pues la lógica es un poco, si hay una brecha de seguridad, si hay algún problema, si esos datos personales se ven afectados de alguna forma, el impacto que tiene luego no es igual si ha afectado únicamente a 2 interesados que a 15, que a 1 millón. Entonces, bueno, esto también, el volumen de los datos es importante y por eso también es importante llevar pues un poco un control de cuántos datos tratamos dentro de nuestra organización, porque si no luego muchas veces rellenar este tipo de formularios o de cuestionarios es complicado, ¿no? Porque hacen preguntas muy exhaustivas que cualquier organización o empresa generalmente desconoce. Pero es verdad que estas otras preguntas, el volumen de los datos, etcétera, sí que es algo que si no lo tenéis controlado, sería interesante que pues lo empecéis a acotar, incluso si no vais a rellenar estos formularios ahora, pero siempre es algo que os va a ser de utilidad para cualquier actividad relacionada con tratamiento de los datos, comunicaciones con la agencia. Muchas veces se van a centrar en el volumen de los datos. Adicionalmente al volumen, bueno, el tema de las categorías también de interesados, pues como ha mencionado antes Alicia, pues tenemos el tema de los menores de edad, que es muy importante, que además suele ser un tratamiento de datos bastante habitual. Nos ponen también situaciones, son categorías de interesados que tienen cierto riesgo, ¿vale? Entonces estaban el tema de los menores, las víctimas de violencia de género, menores dependientes de sujetos vulnerables, en fin, y te sale aquí una serie de sujetos que sí es verdad que tienen como una consideración de vulnerabilidad con respecto a otro tipo de interesados. O sea, al final, este tipo de cuestiones no responde a ese primer objetivo de hacer una primera evaluación del riesgo intrínseco que pueda haber en ese tratamiento de los datos por esas condiciones que están relacionadas con el propio tratamiento en sí mismo, por pues, la naturaleza de las personas a las que afecta, etcétera. Y también aquí entra el tema de los factores técnicos del tratamiento, que como hemos dicho antes y como ya comentamos en la sesión anterior, al final es muy importante tener en cuenta la tecnología o las herramientas que se están utilizando a la hora de llevar a cabo el tratamiento de los datos personales. Al final también, cuanto más tecnológico sea el tratamiento, más riesgos existen de que pueda haber una vulneración o de que se entienda que los interesados han perdido cierto control sobre sus datos y pueden existir riesgos inherentes a dicho tratamiento para ellos.
Otro aspecto fundamental que también comentamos la última vez es el tema de la recogida y la generación de datos. O sea, al final es fundamental entender cuál es el origen de esos datos personales. Perdón. O sea, cuál es el origen, es decir, la fuente de la que nosotros los obtenemos, y luego también si va a haber algún tipo de cruce de bases de datos pues con alguna otra asociación, o que se tenga que hacer un cruce de datos con alguna administración pública. O sea, todas estas situaciones son muy relevantes a la hora de valorar si puede haber un riesgo o no en el tratamiento. Al final, daros cuenta que cuando existe posibilidad de que el tratamiento salga un poco de vuestro control, en el sentido de vuestras bases de datos o de vuestras finalidades y demás, en cuanto entra en juego pues finalidades de terceros o bases de datos de terceros que han obtenido ellos esos datos y nosotros lo desconocemos, existe mayor riesgo de que pueda haber habido alguna vulneración de la normativa de protección de datos durante todo este proceso y este ciclo de vida del dato. Por eso este epígrafe de recogida y generación de datos es tan importante. Sí, en relación con los efectos colaterales, que ahí se ve pequeño, pero al final la agencia también tiene en cuenta pues si el interesado puede esperar razonablemente que se vaya a llevar a cabo pues ese cruce, si al cruzar esas bases de datos puedes obtener datos nuevos que antes no sabías y si encima son sensibles. O sea, esto sirve para ir haciendo este análisis paso por paso, desde la perspectiva de lo que puede esperar el interesado hasta cuál es el resultado que tú puedes obtener al cruzar todas esas bases de datos. Justo. Entonces, como pasaba un poco con las herramientas anteriores, una vez hemos llegado a completar todos los campos que nos solicita la agencia, la herramienta lo que te va a ofrecer es un resultado donde va a aparecer el riesgo intrínseco que existe en el tratamiento y también te va a salir ya una valoración sobre si la empresa necesita realizar una evaluación de impacto o no. En concreto es muy importante, o sea, la herramienta lo que va a hacer es indicarte si existe el riesgo intrínseco y si existe un riesgo residual, señalando en el caso de que sea residual si es alto o bajo. Por ejemplo, o sea, la empresa va a tener la opción de generar también un informe con estos resultados y obtener también una lista de fuentes de riesgo por categorías. Aquí, dentro de las propias obligaciones del responsable del tratamiento o de los derechos, o sea, dentro de lo que regula la normativa de protección de datos, también se establece esa relación entre el responsable del tratamiento y la Agencia Española de Protección de Datos en relación a las consultas previas, ¿no? Entonces, aquí, si en función de eso, si el riesgo intrínseco es alto, como decía Andrea, pues esto, la consecuencia que tiene es que hay que hacer una evaluación de impacto. Sin embargo, si el riesgo residual es alto, aquí esto no implica que haya que hacer una evaluación de impacto, es un poco confuso, ¿no? Porque esto lo que te dice la herramienta es que entonces tienes que consultar a la Agencia Española de Protección de Datos si tienes que hacer esa evaluación de impacto o no. Porque el riesgo residual es, a lo mejor la herramienta, como al final pues es un Excel, ¿no? Y es bastante dicotómico, que suele ser pues sí, no aplica, no aplica. Los resultados que da muchas veces también son pues eso, ¿no? De dicotómicos más extremos. Entonces, en aquellos casos en los que el riesgo residual, que es aquello sobre lo que puede haber duda, la herramienta no llegue a esos valores pues más determinantes, lo que te dicen es, pues entonces consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, la agencia ya analizará esos tratamientos que tú vas a llevar a cabo y te dirá si efectivamente tienes que llevar a cabo la evaluación de impacto o no. También luego, bueno, las relaciones con la agencia a veces tarda en contestar y todas estas cosas. O sea que... No son muy accesibles, por lo general. Y en relación un poco con el tema de los riesgos, al final si te sale que tienes un riesgo alto o incluso si te sale, o sea, tanto intrínseco como residual, la agencia, además de estas herramientas, sí es verdad que tiene publicadas una serie de guías y fundamentalmente esta de gestión del riesgo y evaluación de impacto, en el que te ayuda de una manera mucho más teórica a valorar un poco cuáles, en función de los riesgos que te han salido con la herramienta, un poco cuáles son las medidas mitigadoras que deberías implementar. De todas formas, o sea, es una guía bastante práctica en el sentido de que te explica muy bien cuáles son los tipos de riesgos que existen, cuáles son las medidas que tú puedes implementar, que se considera alto, medio y bajo.
De todas formas, en el caso de que al utilizar esta herramienta saliera que existe un riesgo alto y que es necesario una evaluación de impacto o incluso una consulta previa ante la Agencia Española de Protección de Datos, lo que nosotras sí recomendamos es que pidáis ayuda para realizar la evaluación de impacto como tal, independientemente de la herramienta, como ya vimos la última vez, porque son más modelos que otra cosa, y es que pidáis ayuda para poder elaborar la evaluación de impacto o incluso hacer esa solicitud, esa consulta previa ante la autoridad, porque al final este tipo de cuestiones son muy relevantes y son muy sensibles y es necesario hacerlo de la manera más completa posible. Entonces, todo lo que podamos ayudar a abogados, personas que se dediquen a esto, infinitamente mejor, porque al final el tema de los riesgos en la protección de datos, sobre todo cuando nos metemos con medidas de seguridad y demás, o sea, es un mundo muy amplio y es muy difícil ser capaces de elegir qué medidas hay que implementar y sobre todo cómo implementarlas debidamente y cómo hacer un control sobre las mismas. Bueno, la siguiente herramienta es la relativa a la comunicación de redes de seguridad y, bueno, un poco por recapitulación, ¿no? Una brecha de datos personales, al final, es un incidente de seguridad que ocasiona un resultado sobre esos datos personales, que es o bien la destrucción, o bien la pérdida, o la alteración, o la comunicación, o el acceso no autorizado a los mismos. O sea, muchas veces pensamos en brecha de seguridad cuando nos hackean absolutamente los sistemas y nos aparecen letras raras en el ordenador, ¿no? Pues no solo eso es una brecha de seguridad. Enviar un correo electrónico a alguien que a lo mejor no tiene que recibir con muchos archivos que contengan datos personales es una brecha de seguridad. Si te roban el ordenador, ahí puede haber una brecha de seguridad. Entonces, bueno, esto pues es importante conocer, ¿no? Y ser consciente de que muchas veces estas cuestiones, pues la propia pérdida de un dispositivo supone una brecha de este tipo. Efectivamente. Entonces, como al final, también un poco con lo que decíamos antes, al final casi toda nuestra vida se hace a través de un ordenador, a través de una pantalla, a través de Internet. Entonces, es verdad que a raíz de la pandemia, como al final estuvimos absolutamente todos, casi todos metidos en casa, utilizando otro tipo de redes más domésticas, que no son las que solemos utilizar nosotros en organizaciones y demás, sí es verdad que se produjo un auge de las brechas de seguridad y la agencia lanzó varios comunicados, pues un poco alertando a los ciudadanos de que al final, pues como acaba de comentar Alicia, una brecha de seguridad es mucho más que tú un día enciendas el ordenador y te aparezca el de Anonymous diciéndote que te has quedado sin ordenador, sin archivos y sin nada. Entonces, un poco con este problema de la tecnología que ya venía de antes, al final el reglamento sí es muy explícito, o sea, hay partes del reglamento que las deja un poco más al arbitrio de las empresas, cómo se organizan internamente, pero en relación con las brechas de seguridad sí es verdad que el reglamento es bastante específico y establece unas medidas y unas pautas y unas obligaciones muy concretas y muy concisas que son necesarias implementar ante cualquier vulneración de los sistemas de información. O sea, al final con las brechas de seguridad, o sea, como en general con la normativa de protección de datos a raíz del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que hay dos partes, la de antes y la de después. O sea, la parte preventiva, que es muy importante con las brechas de seguridad, o sea, haber implementado las medidas de seguridad adecuadas, etcétera. O sea, yéndonos a lo más básico, no es lo mismo si tú pierdes o te roban un ordenador que no tiene contraseña, así sí tiene contraseña. No es lo mismo si esa contraseña te llega al móvil o pues, a otro dispositivo. Actúan como medidas mitigadoras. Y luego la parte de después, que es las obligaciones que establece la propia normativa, que es notificar a la autoridad de control, a la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que sea necesario. Y también puede ser que sea necesario notificar a los interesados, a las personas cuyos datos se han visto afectados por esa brecha de seguridad. Y adicionalmente, si nosotros somos encargados del tratamiento, si estamos gestionando datos de un tercero, de otra organización o de otra compañía, también tendremos que tener eso en cuenta para comunicárselo a nuestro responsable del tratamiento. Justo. Entonces, al final, el tema de notificación de las brechas de seguridad
va a ser un análisis interno que tendréis que hacer en el caso de que tengáis algún tipo de problema que vais a tener que hacer para valorar si efectivamente es necesario notificar o no notificar. Entonces, como es una decisión bastante complicada, es bastante más complicada de lo que parece, porque de hecho nosotras es de las consultas que más quebraderos de cabeza nos da, porque al final son un montón de factores, un montón de posibilidades y la agencia nunca ha sido tampoco muy clara, pero sí es verdad que esta herramienta ayuda a determinar si es necesario notificar a las personas afectadas por la brecha de seguridad. Sí, o sea, que al final esta herramienta, aparte, pues como todas las demás, ¿no? de un cuestionario, de un autotest, mediante el cual pues tú vas rellenando los datos que te van preguntando, que de nuevo, pues lo que comentábamos antes, ¿no? El volumen de los datos. Pues es importante tener localizados pues cuántos datos tratamos y dónde están, en qué archivos, en qué dispositivos, cómo los almacenamos, porque esta, por ejemplo, es una de las cuestiones que tiene en cuenta la agencia. Vale, entonces, bueno, o sea, al final, ¿en qué consiste la herramienta un poco? Pues como hemos comentado, te ayuda a valorar si es necesario informar a las personas físicas que se han visto afectadas por la brecha de seguridad. Como hemos visto en el resto de herramientas previas, al final tiene un formato de autotest y entonces está destinado a que cada empresa que la utiliza, pues en función de las preguntas que te va haciendo, decida si tiene que notificar o no la brecha en función de la importancia, el tipo de datos afectados y la gravedad del incidente. Entonces, una vez ha recopilado has ido contestando a todas las preguntas que hacen, pues como pasaba en las previas, la herramienta lo que va a hacer es emitir un informe incluyendo pues, posibles acciones a llevar a cabo pues, en función un poco de los resultados. Entonces, va a valorar si es necesario informar de la brecha de seguridad a las personas afectadas, si no es necesario informar, pero se considera que la información, que no es necesario informar, puesto que realmente la información que se ha visto vulnerada no afecta de forma relevante a las personas físicas, o te puede decir también que la información suministrada no es suficiente para determinar el riesgo. Este último punto es muy importante porque en nuestra experiencia, cuando una asociación, una empresa sufre una brecha de seguridad, la normativa te obliga a hacer el análisis dentro de las 72 horas siguientes. Bueno, pues en nuestra experiencia 72 horas no dan para empezar. O sea, porque durante los 4 primeros días lo que estás haciendo es intentar averiguar cuál ha sido el alcance y la magnitud real de esa brecha de seguridad. Entonces, puede ser que al final, al utilizar esta herramienta, es mejor utilizarla cuando ya llevamos al menos un par de días investigando cuál ha sido el incidente, porque ya vamos a tener un poco más de sensibilidad sobre cuál es el volumen real de información que se ha visto afectada. Sí, aquí es importante, varias cosas. En relación a la información suministrada, ¿no? La agencia sí que deja claro que ellos luego no almacenan esos datos. Porque es verdad que a veces puede dar un poco de miedo de decir, pues voy a poner aquí ya en la propia página de la agencia todo y luego ya me van a sancionar, ¿no? Estos datos no se almacenan, la agencia no guarda esta información. Entonces, bueno, o sea, cuanto más sinceros seamos al rellenar ese formulario, pues mucho mejor. Y luego, que también es muy importante, el hecho de rellenar este formulario, pues no hace que cumplamos con esta obligación de notificar, porque esto no es la notificación. La propia agencia dentro de la página web tiene un apartado para notificar. Entonces, bueno, que a veces, pues a lo mejor por desconocimiento podemos rellenar esta herramienta y pensar que ya hemos notificado la brecha de seguridad y no es así. Justo. Perdón. Vale, entonces, a continuación, como hemos hecho con las anteriores, vamos a ir viendo con vosotros una serie de pantallazos que hemos ido haciendo un poco de la herramienta en sí, del proceso que tiene de utilización. Entonces, simplemente por ubicar, lo primero que nos va a pedir la herramienta va a ser indicar el sector al que se dedica la empresa y nos va a dar 10 opciones diferentes. Fundamentalmente, nos va a dar sectores que se consideran sensibles por el volumen de datos y la importancia que tienen esos datos a nivel fundamentalmente socioeconómico.
Entonces, las clásicas son sector de telecomunicaciones, solvencia patrimonial, publicidad, entidades bancarias, también sector de salud, etcétera. Y te deja una categoría adicional en el caso de que, pues efectivamente, pues la empresa que vaya a comunicar esto, pues no pertenezca a ninguno de estos sectores. Entonces, el siguiente aspecto importante es que lo que vamos a tener que hacer es facilitar los detalles que tengamos sobre el incidente o la brecha de seguridad. Es decir, ya vamos a tener que tener un cierto conocimiento de qué es lo que ha pasado. Pues, por ejemplo, si ha sido un accidente que es que hemos enviado un correo electrónico con la contraseña de uno de los accesos de nuestra base de datos a un tercero ajeno. Si ha sido intencionado, es decir, si ha habido un acceso de un tercero a nuestros sistemas de información y se ha producido, pues, por ejemplo, pues una denegación de acceso, es decir, que yo ya no puedo acceder a mi información dentro de mi correo electrónico. ¿Cuál ha sido el origen del incidente? Y si ha sido o no un ciberincidente. Al final también, una cosa es efectivamente que haya habido error humano o que tú tengas más controlado que al final ha sido, pues pasa también mucho, un ex trabajador que te mete un pendrive y se lleva toda la información que tienes en tus sistemas, pues para la competencia o vaya si gusta saber para qué. Eso es, o sea, ese tipo de riesgo lo tenemos un poco más acotado que si nos encontramos ante un ciberataque, donde realmente sabemos que ha sido un tercero, pero no podemos identificar bien de dónde ha venido ese tercero y fundamentalmente el problema que hay con los ciberataques es que en cuanto llegan, pierdes el rastro de si la información se la ha quedado la persona que ha entrado o nada más acceder a los sistemas la ha esparcido y se la ha comunicado a terceros. Al final eso está muy relacionado con el control que tú tienes de lo que ha pasado y de lo que puede pasar con los datos de esos interesados. Si tú pierdes una carpeta con archivos con datos personales o si pierdes un ordenador que sabes que tenías únicamente, pues por ejemplo, los contratos laborales de tus empleados, tienes más control sobre lo que has perdido, sobre lo que ha pasado. Sin embargo, si han entrado en todos tus sistemas y no puedes ni siquiera acotar dónde sí que han entrado, dónde no han entrado y no sabes de dónde viene ese ataque ni sabes qué van a hacer con esos datos, al final, claro, el impacto es mucho o puede ser mucho mayor. Y eso también está relacionado con lo que comentábamos antes de las tecnologías, ¿no? El tipo de tecnologías que se utilicen, pues si son más sofisticadas o novedosas, pues el alcance puede ser mucho mayor. Y justo en relación con el tema del alcance es el siguiente aspecto que es necesario cumplimentar y que a la agencia le interesa, que al final son las consecuencias que tiene dicho incidente. O sea, es decir, el nivel de gravedad, de haber perdido el control de toda esa información, ya no solo por volumen, sino por tipo de información. Sí, o sea, no es lo mismo si, por ejemplo, han entrado a una parte de nuestros servidores en la que solamente había pues el nombre de los empleados, si también había datos, por ejemplo, de discapacidad o si también había datos, pues a lo mejor de las tarjetas de crédito, pero resulta que estaban parcialmente pues encriptadas. O sea, al final esto da un poco de vértigo hacer este análisis porque es subjetivo. O sea, aquí es ver la gravedad que merece para ti que estás rellenando ese formulario. Pero es verdad que si luego lo intentas acotar y dices, vale, ¿qué datos realmente se han visto afectados por esto, ¿no? O cuál es el alcance, o solamente ha sido, pues eso, una carpeta o un correo electrónico con datos inocuos o había datos de salud. Entonces, pues al hacer este ejercicio podemos más o menos intuir, ¿no?, el impacto que puede haber o las consecuencias que puede haber para las personas cuyos datos se han visto afectados. Justo. Luego, el siguiente punto también importante, pues como estaba comentando Alicia, al final es ver la tipología de los datos y de las personas afectadas, haciendo especial referencia si estamos hablando, como siempre, de categorías especiales de datos o si estamos hablando de interesados que consideran la normativa como vulnerables, fundamentalmente menores de edad. También relacionado con el volumen que decíamos al principio, pues al final, cuanto más volumen de datos tratemos, mayores riesgos hay y cuanto más volumen de datos se haya visto afectado, pues mayor riesgo existe. El siguiente aspecto importante es facilitar información temporal sobre la fecha. Al final, esto también es muy importante y sirve para valorar el alcance que ha tenido la brecha. Es decir, si nosotros
detectamos que hemos tenido una vulneración, una brecha de seguridad, un incidente un lunes y empezamos, y nos salta ya la primera alarma un lunes y empezamos a investigar y la brecha es del mismo lunes o incluso del domingo, pues bien, porque en cuanto nosotros detectamos que hemos tenido un problema, aparte de investigar para saber cuál es la envergadura real, lo que ya empezamos a hacer es poner, es a implementar medidas mitigadoras y empezamos a intentar ver cómo podemos cortar esa fuga o esa brecha de seguridad. Sin embargo, si no tenemos ningún tipo de medidas internas establecidas, pues como ha pasado a algunos clientes o algunas empresas, incluso pues aerolíneas, o sea, empresas importantes que manejan un volumen ingente de datos personales, pues que no les saltaron las alarmas y se dieron cuenta de que había tenido una brecha de seguridad 3 meses y medio después. Entonces, claro, ya cuanto más tarde te enteres, más descontrol y más desconocimiento vas a tener de cuál es el impacto real que ha tenido esa brecha de seguridad. Porque ya en Internet, o sea, una vez sale, pierdes el control sobre esa información y pierdes quién accede, o sea, pierdes todos los destinatarios que ha tenido, cuántas veces se ha rebotado, cuántas veces se ha utilizado, cuántas veces se ha cogido parte de la información para luego meterlo en otra base de datos, en dark web, deep web, o sea, nos metemos ya en un mundo peligroso y sobre todo en un mundo en el que hay muchísimo desconocimiento y en el que es imposible que nosotros ya, como responsables de esa información, podamos hacer mucho para intentar mitigar los riesgos. Sí, y la agencia luego sí que es severa con estas cosas. Si tú conocías que había una brecha de seguridad desde hace un mes y tenías la información y lo has ocultado, probablemente la consecuencia sea mayor, porque sí que pues, estas cosas se tienen en cuenta. Y también es importante que si vosotros sois responsables del tratamiento, reguléis también con vuestros encargados del tratamiento estas cuestiones, ¿no? O sea, si hay una brecha de seguridad, me vas a informar, me vas a dar toda la información que tú tengas, vas a llevar a cabo pues todas aquellas averiguaciones, investigaciones que sean necesarias para poder comunicarme pues todo lo que yo necesito saber, etcétera, etcétera. Justo. Y luego ya finalmente, después de toda esta información, que es un poco la información a la que te obliga el RGPD, en el artículo 33, pues la herramienta lo que te va a decir al final es si procede o no comunicar la brecha de seguridad a las personas físicas afectadas. O sea, al final, como hemos contado al principio, vamos a diferenciar un poco cuando tengamos un incidente. Lo primero es hacer el análisis, evidentemente, y una vez hecho el análisis, lo segundo que tenemos que determinar es si es necesario informar y en caso de que sea necesario informar, pues también en función del resultado que nos dé esta herramienta, valorar si lo que tenemos que hacer es informar a la agencia o informar a la agencia y a los interesados. Que al final, pues es una vez más, es el análisis interno que es necesario hacer con todos los parámetros que salen en esta herramienta. Y bueno, hemos incluido algunas capturas de pantalla con estas preguntas que comentábamos antes, pues para analizar si el sector lo que comentábamos antes, el sector al que os dedicáis, si el ataque ha sido intencionado o no, o si no lo sabemos, si es consecuencia de un ciberataque o no, en fin, pues todas estas cuestiones. Y aquí, bueno, al final es eso, suele ser sí, no lo sé. Entonces, también por esto, anteriormente veíamos que en función de la información que tú proporciones, la agencia te puede decir que esta herramienta el resultado puede ser que no has proporcionado suficiente información y por lo tanto no te pueden decir si tienes que notificar o no. Entonces, bueno, al final también dependerá de la información con la que tú cuentes y de lo que tú puedas alimentar esta herramienta, ¿no? Perdón. Vale, seguimos aquí un poco con el tema de los pantallazos, con la información que hemos visto antes, pues para que veáis un poco cómo te pregunta la agencia toda la información que hemos ido comentando antes. Pues al final, con el tema del perfil o las categorías interesados afectados, fundamental el tema de los menores, que es en donde hacen mayor hincapié. Pues al final te ponen, pues sí, no, pues desconocido, que suele ser casi lo peor porque realmente es cuando no tienes ni idea de cuál es el alcance real de la brecha. Sí, aquí, vamos, somos muy pesadas con esto y siempre nos lo dicen, pero es que luego es importante lo que comentábamos antes, ¿no? Llevar el control, porque muchas veces, pues, por ejemplo, la pregunta de ¿hay personas menores afectadas? Si no sabemos qué datos almacenábamos
un dispositivo concreto o en un archivo concreto o en un servidor específico, entonces probablemente responderemos desconocido. Entonces, si sabemos dónde tenemos todos los datos que almacenamos y si los tenemos cuanto más estructurados, mejor. O sea, si tenemos por un lado los de los clientes, por otro lado los de los clientes menores de edad, los de los clientes si afectan a información sensible o no. Luego, por otro lado, lo de los empleados. Y esto no tiene por qué ser súper sofisticado. A veces, pues, en Excel distintos, o sea, como vosotros trabajéis mejor. Pero esto, vamos, es muy importante. También esto os permite ver luego, pues, el volumen de datos que tratáis, pues, en un vistazo mucho más rápido. Porque también con los datos muchas veces, un poco a veces por falta de recursos o por desconocimiento, pero el diógenes de los datos, ¿no? Y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que tenemos. Y luego hay una brecha de seguridad y claro, al final también si le damos a todo desconocido y el resultado de la herramienta es que no nos saben decir si tenemos que notificar o no, a lo mejor sí que tenemos que notificar. O sea, que sea desconocido no es indicativo de que no haya un problema o de que no haya que notificar o bien a la agencia o bien a los interesados, sino que simplemente como no teníamos suficiente control sobre los datos personales, pues la herramienta no nos puede proporcionar esta información. Entonces, esto es muy importante. Y si no lo tenéis, muchos de vosotros ya lo tendréis en vuestras organizaciones súper estructurado. Y si no lo tenéis, no pasa nada porque esto es como todo, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, si lo empecéis a hacer ya, es ese trabajo que os quitáis. Y bueno, pues al final un poco, después de toda la información que nos va a ir pidiendo la herramienta, pues al final un ejemplo del resultado es, debería comunicar, pues el resultado que nos ha dado aquí es que debería comunicar la brecha de seguridad a los afectados. Entonces, te explican además que esta parte nos gusta mucho porque al final es muy clara y está muy bien. Te explican además conforme, o sea, te dicen que hay que notificar a los interesados porque existe un riesgo, se ha detectado un riesgo bastante elevado para ellos. Y luego, pues al final es informar según los extremos que te marca el reglamento. Y aquí una opción muy importante que también nos hemos encontrado situaciones así en el pasado. Al final, el cajón desastre es que me supone un esfuerzo desproporcionado poder informar a los afectados, tanto en brechas de seguridad como en otras situaciones. O sea, al final el tema del esfuerzo desproporcionado pues es un concepto muy genérico en el que se pueden englobar un sinfín de particularidades de los casos. Entonces, la agencia también y el reglamento también, para intentar evitar que todo el mundo se pueda escudar en el tema de no es que es un esfuerzo desproporcionado porque no te sé decir a cuántas personas tengo que informarles o no tengo el correo electrónico o la dirección postal de todas las personas que se han visto afectadas. Pues al final, la solución que te da aquí el reglamento, suscrito por la agencia, es que se realice una comunicación pública. Es decir, al final, lo que hemos hecho en situaciones anteriores es que al final tú pongas un comunicado en la página web porque al final es de fácil acceso y la página web al final es un poco como el portal o la puerta que todo el mundo antes de entrar pues va a mirar y entonces es como la mejor forma de poder ubicar una explicación breve y sucinta acerca del incidente de seguridad que ha existido. O sea, tampoco es necesario escribir el Quijote ni empezar, pues es que tal día, no es simplemente informar sobre, oye, se ha producido una brecha de seguridad, está ya controlada, está solucionada, pero sí, es verdad pues que vimos que se habían comprometido determinados datos de carácter personal y y también poca información más, sobre todo si se le va a mandar individualizado uno a uno, se puede intentar más detalle, perdón, se puede intentar dar más detalle, pero desde luego si se va a hacer una comunicación pública en la página web, pues mejor, ceñirnos a lo que nos pide la normativa, que es, ha existido esta situación, sus datos personales se han visto afectados, pero no pasa nada porque ya está solucionado. Y para más información, pues, pónganse en contacto con nosotros.
Hola, sí, no sé qué ha pasado, parece que se han ido. Voy a ver si puedo contactar con ella. Un segundo. Vale, gracias. Hola. Hola, Silvia, te iba a llamar ahora mismo. Se ve que Hola. creo que se le ha ido la conexión ¿A quién? a ellas, Andrea y Alicia. Yo, Andrea, las veo conectadas. ¿Y nos Sí. escucháis? Ahora Sí, os sí. escuchamos, sí. A ver, ¿qué poltergeist hemos tenido? Es que Vale, se ha ¿nos cortado veis Ahora os ahora? la vemos. corriente. Sí. Sí, te escuchamos y te vemos. Vale, ¿por dónde os habéis quedado? Yo creo que hace un par de minutos, ¿no? No Sí, antes. no menos. Se ha sido hace nada, se hace un minuto. Vale, pues a ver, esto así. Seguís viendo bien la pantalla, ¿no? No. Sí, estábamos con el tema de la notificación a los interesados, que decíamos Pero- que aquí esto es importante. La estáis compartiendo, ¿eh? Pero claro, se os ve a vosotros, no se ve la pantalla, la pizarra, por así decir. Vale, un segundo, entonces vamos a... Perdón, vamos a volver a intentar esto. Problemas del directo. Otra vez. Vale, ahora estamos compartiendo bien, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora ponedlo en modo presente. Perfecto, ya Perfecto. está. Ahora estáis en comunica brecha. Vale, Genial. sí, justo. Nada, estamos aquí únicamente diciendo que al final la notificación a los interesados es muy importante por una doble vertiente, ¿no? Para cumplir con ese deber de información que tiene el responsable del tratamiento y también para permitir a los interesados, pues, punto uno, que sean conscientes de lo que pasa con sus datos y punto dos, que también, si por ejemplo se han filtrado sus contraseñas, que puedan cambiarlas, ¿no? O sea, que puedan llevar a cabo, medidas también o actuar para que el impacto luego sea menor también en sus derechos y libertades. Efectivamente. Y vale, y en relación un poco con el tema de la herramienta de Comunica Brecha, pues suele generar esta herramienta, esta sección, bastantes dudas, porque al final es a lo que estamos más expuestos en el día a día. Entonces, cualquier duda o cualquier situación que hayáis tenido tal, pues la vemos más adelante. Y pasamos ya, por último, a la última herramienta que vamos a ver en esta sesión, que es el canal del delegado de protección de datos. Entonces, así por un poco, pues por hacer un poco recap de lo que hayáis visto ya en las sesiones anteriores, dentro de la normativa de protección de datos existe la figura del delegado de protección de datos, DPD o DPO por sus siglas en inglés, que es como más se suele utilizar, que fundamentalmente el DPO es la persona encargada dentro de la organización de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos y, en caso de que sea necesario, pues ejercer de intermediario entre la organización y la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra autoridad competente. Aquí la normativa te establece una lista tasada, es una lista en la que sí que de manera exhaustiva te dicen aquellas empresas o aquellas organizaciones que por los sectores a los que se dedican o las actividades que desempeñan están obligadas o sujetas a esta obligación de designación de delegado de protección de datos. Si estás en esa lista, sí o sí vas a tener que nombrar a un delegado de protección de datos, solo que en algunas ocasiones el hecho de no estar en esa lista no te exime de esta obligación, ¿no? También hay que tener en cuenta pues, el tipo de datos que tratamos, el volumen, etcétera. O sea, esto sí que es verdad que bueno, es un análisis un poco más específico. Principalmente lo que tenemos que hacer es irnos a la lista y si no hacemos nada extraño, si no tenemos tratamientos masivos encima relacionados con la salud, etcétera, entonces pues lo más probable es que no estemos sujetos a esta obligación. Otra característica de los delegados de protección de datos es que se deben comunicar a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos y existe también un canal, que es el canal del DPO, que ha puesto a disposición la agencia para que los mismos puedan formular dudas, consultas relacionadas pues, con tratamientos de datos que se realicen internamente en la organización para que la agencia, la autoridad de control, que en este caso va a ser la Agencia Española de Protección de Datos,
pues pueda contestarles o pueda darles una opinión acerca de, pues eso, de las consultas que se puedan plantear. Con el tema de la comunicación a la agencia, si estás obligado, pues evidentemente será obligatorio que se lo comuniques a la agencia, ¿no? Esto lo decimos porque muchas veces hay empresas que son sujetos obligados, tienen a su DPO, o sea, han contratado a una persona, han hecho todo el ejercicio interno de nombrarlo y luego no se lo han notificado a la agencia. Entonces, bueno, en el caso de que estés obligado, será muy importante que se notifiques a la agencia. Si no estás obligado también, porque luego pues tienes este intermediario, ¿no? Y la agencia lo tiene en cuenta. Sin embargo, si estás obligado y no se lo comunicas, para la agencia probablemente sea como si, o por lo menos de primeras, como si no cuentas con esa figura. Justo. Entonces, el canal del delegado de protección de datos, pues como hemos comentado antes, tiene como finalidad principal atender las consultas planteadas ante la Agencia Española de Protección de Datos, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, en este sentido podrán plantear las consultas tanto los delegados de protección de datos designados por las personas responsables y encargadas del tratamiento, que como bien ha dicho Alicia, que hayan sido comunicados e inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y las organizaciones y asociaciones representativas de personas responsables y encargadas del tratamiento, que ofrezcan a sus miembros pues servicios de delegado de protección de datos. O sea, es decir, al final en este canal solo van a poder, solo van a poder acceder las personas que tengan una acreditación de ser delegado de protección de datos. Entonces, la forma más sencilla es, efectivamente, estar inscrito ante la agencia, que es un procedimiento mega sencillo, que se hace a través también de la sede electrónica de la página de la agencia. Y luego, pues en el tema de las organizaciones y asociaciones, pues también documentar de alguna manera que están prestando servicios específicos de delegado de protección de datos. También la agencia últimamente pues, sacó hace poco una instrucción y demás diciendo que la tendencia iba a ser cada vez más a dejar de responder pues, consultas de manera masiva, ¿no? Tampoco es que antes respondiesen siempre o respondiesen pronto, pero la agencia ya sí que ha ido dejando entrever o diciendo claramente que su comunicación le iba a reducir mucho más al ámbito pues, de esta intermediación con los delegados de protección de datos. Entonces, también esta herramienta tiene un poco la finalidad de cumplir con este mensaje que ha venido lanzando la agencia en los últimos meses. Justo. Que es verdad que la agencia va cambiando el criterio y es verdad que cada vez va siendo un poquito menos accesible. Que antes era bastante más sencillo poder plantearles cualquier tipo de cuestión por teléfono y ahora es verdad pues, que cada vez cuesta más. Pero bueno. En todo caso, lo podéis intentar. O sea, nosotras seguimos llamando a la agencia, a veces hay suerte y a veces no. Entonces, bueno. Y entonces, bueno, pues por concluir un poco el tema de los requisitos para utilizar el canal del delegado de protección de datos, pues al final, como hemos dicho, identificarse como DPO o con un certificado electrónico o con clave PIN o clave permanente, pues al final como con cualquier medio con el que nosotros solemos actuar a través de Internet. Una curiosidad que tiene este canal de denuncias, este canal del delegado de protección de datos es que, por ejemplo, las consultas anónimas no están permitidas. Que sí es verdad que, pues históricamente, pues al final también cuando llamas por teléfono, fundamentalmente, pues nunca dices de parte de quién llamas. Entonces, una forma de controlar un poco, pues también el tipo de cuestiones que se les plantean, pues será prohibiendo que se hagan consultas anónimas fundamentalmente para que la agencia pueda valorar un poco pues el tipo de empresa que está preguntando y responder un poco de manera acorde. Sí, porque al final cuando llamamos la excusa de soy un estudiante que está recabando información para hacer un trabajo de la universidad, a veces cuela y otras veces no. Luego habrá otras veces que no nos importe decir que llamamos en nombre de representación de una organización o de la empresa, pero también en función de la consulta o de lo cómodos que nos sintamos planteando esto, ¿no? Pues, vamos, la gente al final ha intentado acotar estas cuestiones, capando la anonimidad en este tipo de procedimientos. Luego también hay que facilitar pues toda aquella información que resulte necesaria sobre la cuestión o consulta que se quiera plantear a la agencia. O sea, es verdad que al final, o sea, aunque ya no se permitan de manera anónima, es importante ser transparentes con la agencia y plantear la consulta en SOSES si este tratamiento nuevo que quiero hacer de datos de menores
pues yo qué sé, quiero coger datos, o sea, quiero ayudar a los menores de edad que están en riesgo de exclusión, que tienen además enfermedades hereditarias congénitas y demás, a posicionarse o a conseguir una beca para estudiar en tal sitio, hacer un curso de algo, alguna formación o demás. Entonces, y os surgen dudas sobre cómo ponerlo en práctica, sobre cómo recabar esa información, cómo guardarla, qué datos pedir, qué datos no pedir y cómo compartirlo pues con las empresas que os van a dar esas becas. Al final, pues en esta situación será necesario aportar toda la información que vosotros tengáis y todo lo que vosotros vayáis a querer hacer con ese tratamiento de datos, porque es la única forma de que la agencia pueda valorar si, a su juicio, incluyendo garantías específicas, es un tratamiento que se puede hacer, o si, por el contrario, os puede decir, pues mira, este tratamiento, tal y como lo habéis planteado, nosotros entendemos que existe un riesgo, pero os damos esta otra posibilidad. Entonces, es muy importante ser sinceros con la agencia, porque en este tipo de cuestiones, de consultas, la agencia no las va a utilizar para luego sancionaros de vuelta o para abriros un expediente sancionador, o un requerimiento de información, además. Entonces, lo bueno de estas herramientas es que al final están puestas a disposición de las organizaciones para ayudar. Y cuanto más sinceros seáis con cómo cumplimentáis cualquiera de las herramientas que hemos visto, pues mejor, porque os va a proporcionar una información mucho más clara de al final qué nivel tenéis actual de cumplimiento y cómo podéis mejorar algunos aspectos que siempre son susceptibles de mejora. En todo caso, si utilizamos esta herramienta, también hay que proporcionar a la agencia el análisis desarrollado previamente por nosotros, ¿no? O sea, que, vamos, por el DPO, por la organización. En este caso, lo que la agencia busca evitar es pues que directamente ante una duda vayas y le colapses el canal este, ¿no? O sea, esto, la finalidad es que previamente el DPD haya llevado a cabo pues un análisis sobre esos tratamientos o sobre esas cuestiones que le suscitan las dudas concretas y específicas, y que tú a la agencia ya vayas con ese análisis para, pues, por un lado, facilitar y también para ayudar, ¿no? O, como decía Andrea, para proporcionar más información para que luego la respuesta de la agencia también pueda ser más, vamos, concreta, específica y que verdaderamente te pueda ayudar para eso que tú estás buscando o que necesitas. Justo. Y ya hemos visto para lo que podemos utilizarlo, pues ahora vamos a ver para lo que no podemos utilizar este canal. Como comentábamos, cuestiones planteadas desde un punto de vista hipotético. No. A mí me gustaría, o qué opinas de si un tratamiento... No. O sea, a la agencia, para que este canal funcione y sea efectivo para todos, lo que hay que hacer es dar información sobre tratamientos que sean reales. O tratamientos que igual quieres empezar a hacer, pero que por lo menos ya tienes situado un poco cuál va a ser el alcance de ese tratamiento. Sí, tampoco puedes hacer preguntas sobre procedimientos que tú tengas ante la Agencia Española de Protección de Datos, que esto, bueno, al final es lo que... Esto te incita, ¿no? Un poco a decir, ostras, tengo este procedimiento, este expediente abierto, pues voy a utilizar este canal para que la agencia me dé unas pistas de cómo va, o para que me digan, pues porque también a veces la administración pues tarda en contestar, etcétera. Esto no se puede hacer. No puedes utilizar este canal cuya finalidad es proporcionar información o facilitar o ayudar a los delegados de protección de datos con tratamientos concretos y específicos. No lo puedes utilizar como canal alternativo a esas comunicaciones que tú recibes o diriges a la agencia en el marco de un expediente, ya sea informativo, sancionador, de cualquier tipo, ¿no? Y además, bueno, esto ya pues, es un poco nuestra opinión. Si al final utilizas esto con esa finalidad y tienes un expediente abierto, puede ser que la agencia al final incluso se mosquee más, ¿no? Entonces, te puede salir mal la jugada. Y un poco en línea con esto, pues tampoco se puede utilizar este canal para que nosotros les enviemos documentos internos que hemos elaborado para preguntarles si están conformes a su criterio. A nosotras nos ha pasado que es por eso también por lo que ha habido el cambio de criterio de la agencia y se han vuelto más reacios a resolver consultas por teléfono. Al final esto viene porque hubo un momento, sobre todo con la entrada en vigor del reglamento, que estábamos todos bastante nerviosos y un poco perdidos sobre cómo iba a afectar allá por el año 2018. Y entonces se llamaba mucho a la agencia y se mandaban muchas consultas. Y entonces la agencia al final también sacó un comunicado por aquel entonces en el que dijo que
la responsabilidad sobre el tratamiento y sobre los documentos internos era de cada organización y desde luego no podía recaer sobre el criterio que tuviera la agencia. Entonces, bueno, pues este tipo de cuestiones que también hay organizaciones que son muy dadas a decir, oye, pues fíjate, yo he elaborado esta política interna de protección de datos, me parece fantástica, pero como tiene un tema de transferencias internacionales de datos que siempre son un poco más complicadas, voy a aportarlo a través del canal del delegado de protección de datos a ver si la agencia me da luz verde. No, para esto tampoco, porque la agencia además también se mosquea. Sí, incluso, o sea, nosotros vamos, de hecho es que nos ha pasado que a veces es verdad que la normativa en algún concepto no es claro o las propias guías de la agencia cuya finalidad es muchas veces o supuestamente facilitar o proporcionar más información a veces no son claras. Entonces, bueno, es verdad que hay veces que incluso haciendo el esfuerzo puedes tener alguna duda, ¿no? En estos casos, nuestro consejo es que esa duda la intentemos acotar lo máximo posible y trasladarla a un tratamiento de datos concreto y específico para sí cumplir con esos requisitos que pone la agencia para poder plantear dudas a través de esta herramienta. Porque eso, si lo hacemos de manera hipotética o si simplemente queremos esa validación y que la agencia nos diga, sí, puedes hacer esto que no te vamos a sancionar, no va a pasar, no nos van a responder y además pues probablemente se enfaden, ¿no? Entonces eso, un poco aterrizarlo a los tratamientos concretos nos puede ayudar. Después, tampoco solicitudes de acceso a información pública. O sea, al final, lo que no quiere la agencia es que esta herramienta que está diseñada específicamente para ayudar a las personas encargadas de protección de datos dentro de las organizaciones, que se pueda utilizar para blanquear, por así decirlo, otro tipo de finalidades. Igual que tampoco sirve hacer consultas que ya se hayan presentado por el canal de la ciudadanía. O sea, al final, la agencia para eso es muy germánica y dice, o sea, yo tengo un canal para la ciudadanía donde espero que los interesados, como nosotras a título personal, como vosotros a título personal, podáis hacer consultas relacionadas con el tratamiento de vuestros datos. Pues, por ejemplo, hace unos años el volumen principal de consultas del canal de la ciudadanía que recibía la agencia eran relacionados con tratamientos de datos, o sea, eran empleados que lanzaban consultas sobre el tratamiento de los datos que se podía hacer dentro de su empresa. Entonces, para eso está el canal de la ciudadanía, para este tipo de situaciones y para resolver las consultas de personas físicas. O sea, el canal al final del delegado de protección de datos está para organizaciones. O sea, está para cuestiones que están relacionadas con el tratamiento que hace una organización. Entonces, es importante tener claro que la agencia facilita un montonazo de herramientas, pues entender muy bien y separar muy bien para qué tengo que utilizar cada una de ellas. Sí, también la agencia lo que busca es que no se le colapsen todas las vías que tiene, ¿no?, para comunicarse, porque si ya todo el mundo hace la misma pregunta o plantea la misma cuestión por ambos canales, al final pues esto también ralentiza la respuesta que pueda dar la agencia por los dos. Igual que además de las herramientas que nosotros hemos visto, la agencia también ha publicado un sinfín de guías y también tiene un apartado de preguntas frecuentes dentro de la página web en la que ya lo que intentan es las cuestiones que más dudas suscitan o el tipo de tratamientos que más se llevan a cabo por distintas empresas, pues al final lo que ha hecho ahí la agencia es, por un lado, establecer una serie de guías que son muy teóricas y vienen muy bien como base para partir tú y ya desarrollar las políticas que tú necesites. Y luego con el tema de las preguntas frecuentes, pues que también están habilitadas en la página web de la agencia y es tan sencillo como pinchar en el enlace de preguntas frecuentes y tienes ya ahí un listado de preguntas que suelen generar dudas o que más han recibido la agencia, entonces tienes ahí también ya la respuesta. Y no te va a hacer falta hacer una consulta específica en el canal de la ciudadanía, por ejemplo, o en el canal del delegado de protección de datos. Sí, o sea, al final la agencia lo que te dice es, si es algo que yo ya he publicado mediante una guía o mediante unas preguntas frecuentes, etcétera, no vengas a preguntármelo porque está ahí, ¿no? Y no van a llevar a cabo aclaraciones. Igual que no te van a validar un documento tuyo, tampoco van a llevar a cabo aclaraciones sobre algo que ellos han publicado porque entienden que ahí ya pues está todo explicado y que esta no es la vía. Justo.